Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. Lo invitamos para analizar la situación económica en medio de una incertidumbre, porque es indudable que las elecciones generan una incertidumbre. Uno no sabe qué va a ocurrir, más aún cuando hay dos escenarios polarizados en el Ecuador. El uno, a quien ya se le ha visto con sus ejecutorias, con sus errores, con sus aciertos en año y medio. Y a la otra candidata ya se le conoce los 10 años de la Revolución Ciudadana, plagados de corrupción, de contratos que han llevado a la justicia, que han recibido condenas, que están en la cárcel, otros prófugos. Es decir, hay un panorama complejo que esto mantiene en vilo, en suspenso, no solo a los mercados nacionales, sino a los mercados internacionales. ¿Cómo ve esa perspectiva económica con el nuevo gobierno que empezará el 24 de mayo próximo? Economista José Hidalgo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, como para poner un poco el contexto, porque se habla bastante de la situación económica difícil que atraviesa el Ecuador en la actualidad, y realmente es así. El crecimiento en 2024 fue negativo. Seguramente esta cifra se conocerá la próxima semana. Los indicadores del mercado laboral no son buenos, pero decía que esto tiene que entrar en contexto, porque si uno analiza únicamente los resultados del año pasado o los pocos indicadores que tenemos para los primeros meses de este año, uno podría pensar que antes la situación económica estaba bien. Y la verdad es que la economía del Ecuador viene atravesando este proceso de estancamiento, o en los peores años contracción, desde 2015. Sí, cuando el modelo económico de entonces, que se basaba principalmente en el crecimiento del gasto público, ya no se pudo sostener por la caída del precio del petróleo, y a partir de entonces el Ecuador entró en una etapa de crecimiento económico muy bajo, o incluso, como dije antes, contracción en algunos años, que se tradujo en malos indicadores laborales también, porque hay que recordar que si bien la tasa de informalidad, por ejemplo, de la actualidad está en niveles récord, el mayor desplome en la tasa de empleo adecuado se produjo más o menos desde 2014 hasta 2017, es decir, con el correísmo todavía en el poder, justamente como consecuencia de este colapso de su modelo económico que, como dije antes, se basaba en el crecimiento del gasto. Entonces, en ese contexto es que el Ecuador enfrenta este domingo una elección que se muestra bastante reñida, de acuerdo con las encuestas, aunque como sabemos, las encuestas, muchas de ellas fallaron, con algunos puntos en la primera vuelta, y con un contexto que no es solo malo en cuanto al crecimiento económico y los indicadores laborales, que son, digamos, los indicadores del sector real, sino también con algunas complicaciones en el sector fiscal. El presidente Noboa tomó el año pasado dos medidas que resultaron políticamente costosas, pero que fueron muy importantes y necesarias, que fueron el incremento en la tasa del IVA, que ahora el correísmo habla de bajar, y ya vamos a comentar al respecto, y también la reducción en el subsidio a las gasolinas. Dos medidas que son importantes porque generan una mejora estructural en la situación fiscal y no únicamente un incremento temporal en los ingresos. En parte, gracias a esas medidas, el año pasado el déficit fiscal estuvo en torno a 3% del PIB. Como para redondear, más o menos 3.000 millones. En el año 2023 habían sido 6.000 millones. Entonces, el déficit mostró una caída importante, pero por las cifras que se conocen ya para los primeros meses de este año, estamos volviendo a ver un incremento en el déficit, porque la reducción del año pasado, además de los factores estructurales que acabo de mencionar, también se explicó por temas coyunturales: los impuestos temporales, la remisión tributaria, las utilidades récord que había generado el Banco Central en 2023, entre otros factores. Entonces, es muy probable, yo diría casi seguro, que al cierre de este año el déficit fiscal del Ecuador va a ser nuevamente un déficit difícil de financiar. Y ese es otro factor, digamos, que se tiene que tomar en cuenta al comparar dos modelos económicos,
porque con todos los errores que pueda haber cometido el presidente Noboa en lo económico, que es únicamente a lo que yo me quiero referir, no voy a entrar en lo institucional, tomó estas medidas y tomó una medida adicional que yo creo que ha sido muy importante para el Ecuador, que fue acercarse al Fondo Monetario, porque el financiamiento de esta brecha habría sido muy complicado si es que el Ecuador no hubiera tenido los desembolsos no únicamente del Fondo Monetario, sino también de los demás multilaterales que otorgan créditos a los países en la medida en que cuentan con el aval que implica tener un acuerdo con el Fondo Monetario. Sin ese acuerdo, yo creo que el fin de año del año pasado hubiera sido muy similar a lo que vivimos a finales de 2023, cuando recién asumió el presidente Noboa, y en la caja fiscal no había recursos suficientes ni siquiera para pagar los sueldos de diciembre y los 13º. Entonces fue una medida adicional que se sumó y que, en caso de que el presidente Noboa se mantuviera en el poder, yo creo que va a ser interés del gobierno mantener también el acuerdo con el fondo y así asegurar esa fuente de financiamiento. En caso de que ganara el correísmo, me parece, primero por las declaraciones de la propia candidata González, más difícil ese acercamiento. Creo que hay algunos puntos en los cuales claramente la Revolución Ciudadana no está de acuerdo con el Fondo Monetario o el Fondo Monetario con la Revolución Ciudadana. Le pongo un ejemplo. Una de las metas continuas y muy importantes en el acuerdo con el fondo es que no se vuelvan a dar créditos desde el Banco Central al fisco. Y eso más bien es una herramienta que no la ha comentado únicamente el asambleísta Cabezas ni economistas cercanos a la Revolución Ciudadana, sino que está en el propio plan de gobierno de Luisa González. Entonces hay que también considerar que las opciones de financiamiento con las que contarían ambas alternativas electorales que tenemos en la actualidad son también bastante disímiles. Economista José Hidalgo, en un escenario ha dicho pudiera continuar el acuerdo con el Fondo Monetario que ya ha tenido este gobierno, y en el otro, si se concreta lo que en campaña ha dicho, bajar, la candidata de la Revolución Ciudadana, bajar el IVA del 15 al 12, eso implicaría automáticamente una revisión del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿A dónde recurriremos a buscar dinero cuando la demanda? Sabemos cómo son los gobiernos populistas, que les gusta gastar el dinero y ni siquiera en obras estructurales para los ecuatorianos. ¿De dónde van a sacar el dinero si se va a reducir los ingresos? O sea, ¿hay alguna fórmula que reduciendo ingresos se deba gastar más? No, y a ver, Miguel, yo creo que esa pregunta es muy pertinente porque mucho se ha comentado sobre los impactos supuestamente negativos que tuvo el incremento del IVA sobre el consumo. Es cierto que el consumo viene mostrando desde hace algunos trimestres tasas de variaciones anuales negativas, es decir, el consumo privado se está contrayendo. Eso, por un lado, empezó antes del incremento del IVA. Por otro lado, el incremento del IVA de por sí no genera una contracción del consumo, a menos, creo yo, que se traduzca en un incremento en los precios, ¿no es cierto? Porque lo que afecta al consumo no es el impuesto en sí, sino el impacto que ese impuesto puede tener sobre los precios finales. Y lo cierto es que, pese al incremento del IVA, que sí provocó un salto temporal en abril, los precios al consumidor en el Ecuador, al cierre de 2024 y en lo que vamos de 2025, se han mantenido con variaciones en general sumamente bajas. Si no me equivoco, la tasa de variación interanual en marzo, que se publicó esta semana, es de apenas 0,3%, y ahí estamos comparando justamente un mes de marzo con IVA 15%, o un mes de marzo cuando todavía la tasa del IVA era de 12%. Entonces, por un lado, el incremento el efecto de ese incremento impositivo sobre los precios del consumidor ha sido muy moderado y por lo tanto es difícil adjudicarle a ese incremento impositivo la caída en el consumo. Por otro lado, desde el punto de vista fiscal, el incremento en el IVA sí ha generado un aumento significativo en la recaudación y por lo tanto ha permitido aliviar en algo la estrechez fiscal. Hay que considerar además en este punto, Miguel, que el consumo se podría haber visto afectado incluso en mayor medida, yo diría en mucho mayor medida, si es que no se daba el incremento del IVA y el Estado, sin haber contado con estos ingresos adicionales que ha recibido en los últimos casi 12 meses,
hubiera acumulado atrasos en una magnitud similar a la que se ha dado en años anteriores, como en 2023, en 2015, 2016, entre otros. Esa acumulación de atrasos que implica que el gobierno se endeuda no solo con la seguridad social y con los municipios, prefecturas y demás, también implica que deja de pagar a proveedores del sector privado y por lo tanto el consumo de quienes dependen de esas empresas, trabajadores, proveedores, también se ve afectado en gran medida e incluso muchas de esas empresas también tendrán problemas para honrar al día sus créditos bancarios. Entonces, analizar el incremento del IVA únicamente por el lado del efecto directo que puede haber tenido sobre el consumo no me parece adecuado porque, insisto, ese incremento en el IVA permitió financiar en alguna medida al fisco y por lo tanto evitar una caída del consumo por otro lado. Y finalmente, respecto allá a la propuesta de Luisa González, en la que se muestran de acuerdo incluso otros economistas cercanos a la Revolución Ciudadana. Ayer yo tenía un debate, digamos, con el economista Carlos de la Torre en Teleamazonas, y él, habiendo sido ministro de Economía y Finanzas, también se muestra de acuerdo con esa opción, lo que a mí me llama profundamente la atención, porque es obvio que una reducción en la tasa del IVA provoca de manera inmediata una reducción en los ingresos fiscales. Si es que, como mencioné al inicio de esta entrevista, el déficit fiscal de 2025 con toda seguridad va a ser mayor que el de 2024. A eso se le suma una caída que podría estar en torno a 1.000 millones si es que se aplicara, o tal vez 800 millones si se aplicara la reducción en la tasa del IVA de manera inmediata. Entonces estamos hablando de una brecha fiscal que podría rondar los 5.000 o 6.000 millones y que es muy difícil de cubrir para un gobierno, en caso de que llegara Luisa González al poder, que tiene las fuentes de financiamiento muy limitadas. Otro factor que hay que tomar en cuenta, Miguel, es que si bien con el presidente Noboa el riesgo país se ha mantenido efectivamente en niveles altos, algo se había reducido en las semanas previas a la primera vuelta, cuando los mercados daban por descontado que la ventaja que podría sacar Noboa frente a González en la primera vuelta iba a ser importante. Usted recordará que antes de la primera vuelta el riesgo país llegó a estar en 900 puntos y después de la primera vuelta y cuando se supo del empate dio un salto importante hasta más o menos 1.200 y luego siguió subiendo. Los aumentos de las últimas semanas también tienen que ver con la caída fuerte en el precio del petróleo. Actualmente tenemos un riesgo país que el martes, que fue la última cifra que revisé, ya estaba en 1.800 puntos, pero esto es pertinente y lo menciono porque un riesgo país que digamos que el precio del petróleo, si es que todo lo que está ocurriendo con los aranceles de Trump y demás ya se aclara y los mercados internacionales un poco tienen algo más de certidumbre y el precio del petróleo se recuperara a niveles en torno a $70, que es lo que estaba antes de toda esta polémica sobre la guerra comercial. Incluso en ese contexto, seguramente Luisa González enfrentaría un riesgo país muy por encima de 1.000 puntos, lo que significa que no contaría tampoco con otra fuente alternativa de financiamiento que sería una emisión de bonos soberanos en el mercado internacional. No estoy sugiriendo con esto que el presidente Noboa contaría de inmediato con esa fuente, pero si la tendencia que habíamos visto antes de la primera vuelta se mantuviera con algunas otras medidas de consolidación, esa opción sí se podría abrir para un gobierno que sea percibido como más amigable por parte de los mercados. Entonces, en todo este contexto, proponer una reducción en el IVA, que insisto, ha tenido, que el incremento de ese impuesto ha tenido un efecto mínimo sobre los precios del consumidor, pero que sí ha tenido un efecto importante en la caja fiscal. Proponer reducir ese impuesto es de una irresponsabilidad enorme con el país. Yo creo que va a ser, además, un gran desencanto para los electores cuando el gobierno se dé cuenta que no puede llevar adelante esa medida porque se queda sin financiamiento, o en el peor de los casos, si es que insiste con esa irresponsabilidad tan grande, la opción de financiamiento que le queda al correísmo y por la cual a la cual han venido defendiendo, incluso insisto, en el plan de gobierno de Luisa González, será sacar créditos del Banco Central. Pero ¿cómo sacan créditos si el Banco Central tiene recursos, una parte menor del gobierno? Allí están sagrados recursos del encaje bancario de los cientos de miles de cuentaahorristas, cuentacorrentistas del sistema bancario y financiero del Ecuador. Allí están recursos del IES, recursos de los gobiernos locales y provinciales, de las instituciones públicas. ¿Cómo puede tomarse eso, economista José Hidalgo? Sí, lo que hicieron, Miguel, en su momento, y es lo que me temo que volverían a hacer,
es esta creación contable de dólares de la nada, ¿no es cierto? Entonces, el Ejecutivo, que a su vez es quien manda sobre el Banco Central, porque en la Constitución, acá un pequeño comentario al margen, Miguel, usted recordará que el correísmo hace poco, para limpiarse un poco la cara sobre los miedos que genera respecto a una posible desdolarización, quiso introducir en la Constitución esta enmienda que pone al dólar como moneda oficial. En ese artículo que ellos quieren modificar y en el cual se establecería el dólar como moneda oficial, el Banco Central del Ecuador seguiría constando como un mero ejecutor de las políticas que define el Ejecutivo, es decir, políticas monetarias, cambiarias, fiscales y demás, todo está definido por el Ejecutivo, y en lo que respecta al Banco Central, que es básicamente política monetaria, simplemente recibiría órdenes y las ejecutaría. Entonces, los créditos del Banco Central, lo que quería decirle es, quien está solicitando el crédito le da órdenes a su prestamista para que le preste el dinero. O sea, es el colmo del crédito vinculado, y usted recordará, yo, otras personas más o menos de esas generaciones recordamos lo que significan los créditos vinculados. Entonces estamos hablando del colmo del crédito vinculado, pero lo que hicieron y lo que volverían a hacer es que el Banco Central, siguiendo las órdenes del Ejecutivo, simplemente se inventa dólares que acredita a la cuenta del Tesoro. Entonces, digamos, $1,000 millones, ¿no es cierto? Se inventa esos 1,000 millones, digita ese monto en la cuenta del Tesoro, a cambio de lo cual recibe un papelito que dice: este bono vale $1,000 millones, y ya veremos cuándo lo pagan, porque también hay que recordar que en su momento el correísmo, y ya incluso en la gestión del economista de la Torre, le pagó, entre comillas, una parte de los créditos que había recibido el Banco Central y que llegaron a sumar 8,000 millones, entregándole al Banco Central acciones de instituciones financieras públicas valoradas nadie sabe cómo en 2,100 millones de dólares, y que obviamente no podían ser transformadas en liquidez. Más adelante, en la gestión de Simón Cueva como ministro de Economía, esa operación ventajosamente se reversó, porque era claramente inconveniente para los intereses del Banco Central y por lo tanto para los intereses de esos depositantes que, como usted bien ha mencionado, no son solo instituciones del sector público como la Seguridad Social, municipios, prefecturas, sino también las propias instituciones financieras privadas, bancos y cooperativas, que tienen una parte de sus depósitos en el Banco Central. Entonces, consistiría básicamente en lo que en su momento el economista Andrés Arauz explicó bastante detalladamente en esa entrevista conocida con el portal Money and the Left, donde decía así: nosotros nos dimos cuenta de que podíamos crear dólares de la nada, y lo que eso conlleva es que, como esa creación de dólares es ficticia y mantiene artificialmente la demanda interna, porque lo que no quiere hacer el correísmo es ajustar el gasto, porque ellos lo que han hecho siempre para consolidarse en el poder ha sido expandir el gasto. Bueno, como se está financiando una parte de ese gasto con una creación ficticia de dólares, luego el siguiente paso es establecer controles para que los dólares genuinos, es decir, los que ingresaron al país a través de exportaciones, de remesas, de créditos externos y demás, para que esos dólares genuinos, decía, no salgan del país. Entonces, el paso inmediatamente posterior a estos créditos del Banco Central es, y así lo ha dicho el propio economista Arauz, establecer controles de la balanza de pagos, que no significan únicamente, digamos, cupos de importación o sobretasas arancelarias. También puede darse el caso de que usted, Miguel Rivadeneira, tiene que ir a cubrir una noticia en el exterior, y al momento de querer utilizar su tarjeta de crédito le dicen: ¿sabe qué? No hay disponibilidad de dólares para que usted utilice su tarjeta de crédito en el exterior. Y obviamente, en un caso extremo al que no quisiéramos llegar bajo ningún concepto, es que si las reservas internacionales, gracias a estos créditos del Banco Central, siguen cayendo, se establezcan también controles incluso para el retiro de efectivo en el propio sistema financiero local. Entonces, a mí sí me preocupa mucho la soltura con que en el propio plan de gobierno de Elisa González y economistas cercanos al correísmo defienden la opción de los créditos del Banco Central, que fue utilizada de manera absolutamente irresponsable durante el correísmo. El gobierno le llegó a deber 8,000 millones de dólares. Entonces, bueno, esa es su pregunta, Miguel, es cómo harían. Así lo harían, pero las consecuencias yo creo que ya las podemos anticipar con bastante seguridad, y son justamente estos controles que se impondrían a las actividades normales que hemos tenido en dolarización sin ningún tipo de problema, a menos que obviamente las reservas lleguen
hasta niveles insuficientes, que es la consecuencia casi natural de los créditos del Banco Central al gobierno. Economista José Hidalgo, ¿y esto no pudiera poner en riesgo la dolarización? A diferencia de que una fue la realidad de los 10 años de la Revolución Ciudadana con un precio de más de $100 del barril, tuvieron fondos de ahorro que se gastaron, hubo un endeudamiento agresivo. ¿No son otras las condiciones? Hoy no podría estar en riesgo, en ese escenario con la candidata de la Revolución Ciudadana, en riesgo la dolarización. A ver, los créditos del Banco Central, y esto sí quisiera explicarme un poco mejor, Miguel, no se utilizaron a lo largo de todo el periodo de la Revolución Ciudadana, sino en los últimos años, que fueron los que enfrentaron ya mayores problemas por la caída del precio del petróleo justamente, pero claramente fueron una irresponsabilidad por parte de ese movimiento. A ver, hay algunas diferencias sobre el uso de esos créditos en ese momento y en la actualidad. Y la primera, yo diría, y bastante importante, es que cuando el gobierno de Rafael Correa empezó a recibir créditos del Banco Central, ni siquiera los analistas económicos entendíamos muy bien qué estaba ocurriendo, y por eso se popularizó, digamos, el término de que se estaban tomando las reservas, cuando en realidad lo que estaban haciendo es esta creación de dólares de la nada. Y ahora entonces ya se entiende este esquema, y sí puede generar una reacción distinta a la que se generó en su momento cuando creíamos que efectivamente se estaban tomando las reservas y no inventándose dólares. Entonces, la reacción por parte de los agentes económicos puede ser distinta ahora, si es que vuelven al poder y vuelven a utilizar ese mecanismo, que lo que fue en un primer momento. Por otro lado, respecto a la dolarización, yo, y en esto he insistido también en otras entrevistas, no veo factible una desdolarización explícita, es decir, que lleguemos al punto en el cual un gobierno se vea obligado a decir, bueno, hasta aquí llegó el dólar como moneda oficial, de aquí en adelante tenemos nuevos sucres, por llamarlos de alguna manera. Los dólares que se inventa el Banco Central no son dólares genuinos, obviamente, pero en la economía todo se sigue expresando en dólares. El problema es que una parte de eso es dólares de alto poder, como se llama, que llegaron a través de la balanza de pagos, es decir, a través de exportaciones, remesas, créditos externos y demás, y la otra es la creación contable, que en este caso sería en gran medida inyectada por el Banco Central. El problema para la dolarización es que cuando usted inyecta esos dólares creados de la nada a la economía en montos tan importantes como hizo el correísmo en su momento, y como con toda seguridad volvería a hacer porque no tiene fuentes de financiamiento para financiar su modelo de elevado gasto público, es que esos dólares genuinos los dólares genuinos son los únicos que pueden utilizarse para pagos al exterior, y esos empezarían a consumirse. Y cuando se consumen esos dólares genuinos, bajan las reservas internacionales, y por lo tanto, el momento en que uno llega a niveles insuficientes de reservas internacionales, como ya tuvo el propio correísmo en su momento, como consecuencia en gran medida de esos créditos, esas reservas no alcanzaron en su momento, con el correísmo, a cubrir ni siquiera lo que los bancos y las cooperativas tenían en el Banco Central. Entonces, el riesgo no es, creo yo, o al menos no en lo inmediato, ni diría en el mediano plazo, de una desdolarización explícita, pero sí de una caída sostenida en las reservas internacionales que lleve al gobierno a establecer controles cada vez más duros sobre, en primera instancia, los pagos al exterior, lo que afecta no solo a los importadores, sino a la actividad económica en general, porque el Ecuador también importa insumos, los ecuatorianos también salen al exterior o hacen pagos en el exterior, y en un caso extremo, incluso a los retiros de efectivo del sistema financiero, porque si bien bancos y cooperativas tienen su propia liquidez para atender los retiros de sus clientes, también tienen una parte de los depósitos en el Banco Central como respaldo justamente a las captaciones que ellos tienen. Entonces, si es que ese respaldo en activos líquidos llega a niveles insuficientes o a niveles críticamente bajos, que es lo que quería decir, entonces también otra opción sería limitar los retiros de efectivo en el propio sistema financiero local. Entonces, ese es el riesgo, que la dolarización entre en una etapa en la cual ya no funciona tal como la conocemos hasta ahora. Y hay que recordar además que el movimiento que ha establecido otras trabas para los pagos del exterior, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, fue el propio correísmo, porque la dolarización funcionó perfectamente hasta el año 2008, porque si no me equivoco el ISD se creó en el 2009 sin ISD, y funcionó y siguió funcionando incluso cuando ese impuesto se redujo
lamentablemente, claro, ese impuesto ya empezó a ser importante en la recaudación fiscal, pero es un mal impuesto desde el punto de vista de la actividad económica. Entonces, el correísmo también tiene esta fijación con limitar la salida de dólares de la economía. Y como digo, antes del correísmo, la dolarización funcionó perfectamente sin ningún tipo de limitación de salida de divisas al exterior. Y lo más probable entonces, y el peligro que yo veo para la dolarización es sobre todo que entremos en una etapa en la cual esta deja de funcionar normalmente, sino que funciona con parches y con limitaciones a las actividades económicas normales. Ahora, si bien, economista José Hidalgo, usted dice no estaría inmediatamente en riesgo la dolarización, pero sería un mal augurio el comenzar a poner limitaciones, como lo ha hecho Venezuela, que es un desastre, el limitar la entrega de los dólares sagrados que son de los usuarios del sistema bancario y financiero. Esas limitaciones no puede generar una mayor preocupación en la gente en esas condiciones. Vea lo que vive Bolivia. Bolivia no tiene dólares, ni siquiera para importar. Hicieron tan malas cosas en los 20 años del socialismo del siglo XXI que no hay dólares ni para importaciones como los derivados de los combustibles. Sí, más bien justamente ese es, en mi opinión, Miguel, el riesgo mayor, que es que, a ver, y usted bien que menciona el tema de Bolivia, porque sí es un espejo en el que nos deberíamos ver, obviamente con las diferencias que existen entre ambos países. Pero al fin y al cabo Bolivia también ya ha tenido desde hace varios años un tipo de cambio fijo, no está dolarizado, pero ha tenido un tipo de cambio fijo, y lo que ocurrió en Bolivia es justamente que las reservas internacionales, que habían alcanzado niveles récord, cercanos al 50% del PIB de Bolivia, es decir, como si en el Ecuador hubiéramos tenido reservas internacionales en algún momento por casi 50,000 millones, se fueron consumiendo sostenidamente en el contexto de un modelo económico sumamente dispendioso, como caracteriza al socialismo del siglo XXI, de un modelo económico que espantó a la inversión extranjera en lo que es la principal fuente de generación de divisas para Bolivia, que es la explotación de hidrocarburos. Entonces también la producción de hidrocarburos se vino abajo, cosa que no me llamaría la atención que también ocurra en el Ecuador, que ya viene sufriendo una caída en la producción de petróleo porque la inversión que puede ser Petroecuador es mínima y no hay incentivos para que participen con más decisión las inversiones, las empresas externas. Entonces, en Bolivia se llegó al punto en el cual primero el Banco Central de ese país muy transparentemente dejó de publicar las estadísticas de reservas internacionales, y luego se empezaron a establecer controles, primero para que los bolivianos compraran dólares, ¿sí?, que deberían estar en su total libertad de hacerlo, para que los bolivianos puedan, lo que decía antes, gastar con su tarjeta de crédito en el exterior. Y ya esa crisis fue tan severa, o llegó a ser tan severa, que incluso el propio gobierno se ha quedado sin dólares para importar, ya sea el gobierno o las empresas privadas. No tengo muy claro quién hace la importación de combustibles de Bolivia, pero no hay dólares para hacer esas importaciones, y ni se diga la de otro tipo de productos. Entonces, para el Ecuador, mirándonos un poco en ese espejo, que insisto, hay diferencias importantes entre los dos países, el riesgo principal es ese, que lleguemos a un punto en el cual los dólares genuinos se sigan consumiendo, los dólares inventados por el Banco Central sean los que circulan internamente en la economía, y por lo tanto, para que las reservas internacionales no caigan en picada, el gobierno establezca controles a las importaciones, como digo, a los residuos de efectivo, al uso de tarjetas en el exterior, o incluso se quede sin dólares para pagar importaciones que son imprescindibles para la actividad económica, como los combustibles, compra de energía a Colombia, entre otros. Entonces, todo esto obviamente es en un escenario en el cual un eventual gobierno de Elisa González utilizara de manera irresponsable esos créditos, pero los antecedentes nos llevan a pensar que eso es lo más probable. Primero, porque ya lo hicieron en su momento. Segundo, porque están llegando con ofertas que de por sí implican un incremento en el déficit fiscal, y son un gobierno que no genera ninguna confianza en los mercados, por lo tanto tienen fuentes de financiamiento limitadas. Claro. Y con el Fondo Monetario, bueno, habría que ver qué posibilidades hay de que se mantenga el acuerdo. A mí me parecen de momento bastante bajas.
Claro, Entonces, economista Hidalgo, y sin confianza no hay nada, pero es tan fundamental la confianza en todos los ámbitos. Ahora, finalmente, por ahora, economista José Hidalgo, usted nos ha hablado de ese escenario bien complejo, difícil, si ganase la Revolución Ciudadana. Ahora, ¿cuál es el otro escenario si sigue el presidente Daniel Noboa? Más tranquilidad, continúa el acuerdo con el Fondo Monetario, baja el riesgo país, vienen las inversiones. ¿Ese es el panorama o cuál es? A ver, sí, no quisiera tampoco presentar un escenario idílico, ¿no? Porque el Ecuador, efectivamente, como dije al inicio de la entrevista, enfrenta ya algunos años de estancamiento económico o incluso de contracción, y el año 2024, con el presidente Noboa ya en el poder, no fue una excepción. Pero en ese año 2024 sí se llevaron adelante las dos medidas que mencioné previamente, que fueron el incremento en el IVA, la reducción del subsidio de los combustibles, que son muy importantes desde el punto de vista fiscal, y se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario. El gran desafío que tendría el presidente Noboa en caso de mantenerse en el poder es generar un ambiente de suficiente confianza para que la inversión privada, tanto nacional como extranjera, llegue al país. Porque finalmente este estancamiento crónico que estamos viviendo en el Ecuador es consecuencia principalmente de una insuficiente inversión. La inversión ha decrecido en los últimos años, no solo como consecuencia de la contracción en la inversión pública, sino también como resultado de una insuficiente inversión privada. Porque en el Ecuador, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos, por ejemplo, reformas tributarias permanentes, ¿no es cierto? Y en cada reforma se crea un nuevo impuesto temporal que afecta a las empresas. Entonces, ¿cuál es el ambiente en el que las empresas tienen que decidir si venir o no al Ecuador? Realmente no ha sido el óptimo en los últimos años, y por eso es que desde hace varios años, pero especialmente en 2023, 2024, la inversión extranjera fue muy baja. A esto se suma obviamente un tema muy complicado como es la inseguridad. Entonces, el presidente Noboa no enfrenta tampoco un escenario fácil, ni mucho menos. Yo insisto en que creo que incluso con él el déficit fiscal va a ser mayor este año, aunque no se baje el IVA, que como digo es una responsabilidad. El déficit fiscal va a ser mayor este año y el presidente Noboa va a tener que seguirlo financiando en gran medida con el Fondo Monetario, pero va a tener que tomar también o encontrar nuevas fuentes de financiamiento o nuevas medidas para reducir el déficit. Pero cuenta con la ventaja, creo yo, de que en su momento, en la consulta popular del año 2024, sí fue el inicio de 2024, él ya planteó dos temas que me parecen importantes para la inversión privada, que son permitir el trabajo por horas y permitir que las diferencias del Estado ecuatoriano con inversionistas extranjeros se diriman en instancias internacionales, en centros de arbitraje como el FIAB. Si es que él, por ejemplo, sigue adelante con ese tipo de propuestas, si es que, continúa la consolidación fiscal, entre otras medidas que pueden ser atractivas para los inversionistas privados, esto podría llevar, no en inmediato, pero sí a que el Ecuador poco a poco vaya recuperando tasas de crecimiento suficientes para que el Ecuador se desarrolle y mejore sus indicadores laborales y sociales. Pero insisto, yo no quiero presentar un escenario idílico porque el Ecuador tiene problemas estructurales que no se han enfrentado en los últimos años, pero desde mi punto de vista, creo que Noboa brinda a los agentes económicos, a los inversionistas, principalmente y a los mercados, más tranquilidad que Luisa González, y Noboa se ha mostrado muchísimo más sensato y responsable en lo fiscal que el correísmo. Entonces, me parece que esas dos diferencias sí son importantes de mencionar. Muy importante. Gracias el aporte y el análisis al economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. José, muy amable. Muchísimas gracias, Miguel. Un gusto conversar con usted. Muchas gracias. 7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la reconocida académica penalista doctora Paulina Araujo para hablar sobre la situación de la Fiscalía y la prórroga en funciones de la doctora Diana Salazar. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Quiteños, ha llegado la hora de recuperar nuestro papel protagónico.
el que siempre nos ha distinguido y nos hizo la luz de América. Esta ciudad no se construyó con resignación, sino con